Buenos días, Marina. Buenos días, ¿cómo va? Vengo a avisar que Marta, más temprano, no sé si les avisó a ustedes también, andaba con algunos temitas de salud. Así que bueno, acá estamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo va? ¿Estás vos, Lorena? Hola. Voy a salir un momentito, así que igualmente ya estás como hospedadora. Y Juan Pablo Almar, por favor, ¿sí? ¿Lo podrías poner también? O yo le paso. Yo se lo Buen puedo día, pasar. ya estoy como, Hola, Juan Pablo. co-host. Hola, buen día. Perdón la informalidad previa. Buenos días. Buenos días a todos los que ya están conectados. Gracias por Marina, ya se sumarse. está grabando. Después cualquier cosa lo editamos y le sacamos el pedacito de arranque. Así Perfecto, que, perfecto. Pero básicamente yo ya puedo compartir a Juan Pablo. Gracias, gracias. perfecto. Bueno, buenos días a todos. Estaba tratando de cambiar de conexión de router, porque el que estaba conectada estaba lento. Mil disculpas. Bueno, Juan Pablo, gracias por sumarte. Te sumó Marta. Marta no está hoy pudiendo asistir, pero bueno, nos interesa además, estamos juntos, el comité, tanto los integrantes que siempre nos sumamos por seguros, que ya en la lista veo varios, y por de un poco unirnos en esto de un trabajo interdisciplinario y que estamos muy, muy alineados. También me permití invitar a todos los del comité de compliance, que, bueno, sumamos casi 200 invitados y seguramente a medida que avance el horario de arranque se van a ir sumando más ciertos asistentes, ¿no es cierto? Buen día, Marina. Hoy justamente era la reunión de ética y compliance, que no pude ir porque, bueno, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Claro, así ¿te que interesó por ahí estar Marta tuvo aquí? que ir. Claro, por ahí Marta tuvo que ir porque ella es miembro. Y bueno, hoy se me superpusieron un montón de Claro, bueno, te reuniones. agradecemos entonces que nos hayas elegido, porque la temática de hoy verdaderamente es una temática que primero es seguro. Juan Pablo, vos estarás bastante en tema. En el comité de marzo estuvimos tratando los distintos libros obligatorios, empezaba a regir a partir del balance del 30 de junio del 2021 en seguros, y yo justamente mencioné en la invitación que les hice, salió una IF de la SCN hace apenas una semana, si no me equivoco, salió ahora en junio, advirtiéndonos que teníamos plazo para desarrollarlo durante el ejercicio próximo que cierra el 30 de junio del 2022. Pero la realidad es que es un trabajo enorme en las compañías de seguros, enorme porque atraviesa casi todos los libros, hay que digitalizarlos a casi todos y a su vez crear el entorno de comunicación con la plataforma de la Superintendencia de Seguros, ¿no es cierto? Con lo cual es un desafío muy grande. Todos los que estamos en control interno y en compliance, de pronto estamos siguiendo muy atentos todas las contrataciones de desarrollistas internos, externos, pero también queremos acompañar en este proceso digital de los libros, ¿no es cierto?, con todos los puntos de control y de seguridad informática que consideremos sea necesario que se apliquen, y que vengas vos a un poco iluminarnos, porque sé que el estudio de ustedes, la consultoría de ustedes, ha participado esto me lo ha contado Marta, yo no te conocía, te estoy conociendo ahora, ha participado en los primeros inicios del proyecto de digitalización, ya desde la SSN empezaron a encaminar. Así que bueno, Juan Pablo, si me permitís, te pido que te presentes vos mismo, porque de pronto sos la persona más indicada para contarnos quién sos, tu trayectoria, y bueno, y cederte también la palabra, y si fuera necesario, ya estaría habilitándote también para ver si lo puedo hacer. No lo estoy viendo de poder hacerlo, pero bueno, para poder que vos puedas compartir una presentación. ¿Tenés alguna presentación? Quédate tranquila, Marina, que yo tengo... Vos estás habilitado ahí ya, si no te tendría que habilitar. Bueno, dale, a ver. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer. Mi nombre es Juan Pablo Altmar, yo soy abogado, especialista en Derecho Informático, soy socio del estudio Altmar y Brena. El estudio es un estudio boutique que tiene más de 45 años de trayectoria en Argentina y en América Latina, y nos dedicamos exclusivamente a la intersección entre el derecho y tecnología.
En definitiva, no hacemos ninguna otra cosa que no tenga que ver con resolver los problemas que trajo a la sociedad la irrupción de la tecnología, y arrancamos hace tantos años que no existían las PC, ¿no? No yo, pero mi padre arrancó cuando recién esto estaba en pañales. Yo también. Claro. Varios de nosotros también, Juan Bueno, Pablo. pero es lo más interesante, haber vivido, yo viví una parte, pero haber vivido, ayer lo hablaba con mi padre, el cambio tecnológico desde que aparece la radio hasta el celular de hoy en día, la verdad es que es muy impactante. O sea, claramente en 50 años cambió absolutamente la realidad personal, individual y social. Y obviamente a nivel corporativo, permitiendo cosas que eran absolutamente impensadas. Bueno, mi padre fue miembro de la comisión asesora para la creación de la infraestructura de firma digital allá por el 2001, cuando se sanciona la ley 25506 de firma digital, y a partir de ahí la verdad es que nos mantuvimos muy de cerca trabajando en distintos proyectos para implementar de alguna manera la ley de firma digital en distintas organizaciones, tanto públicas como privadas. Obviamente al principio se trabajó más en organizaciones públicas porque costó más lograr que las organizaciones privadas den el paso hacia un proceso de despapelización, pero hoy en día prácticamente estamos trabajando exclusivamente con el sector privado por varias razones. En primer lugar, la despapelización, bueno, para la temática de este encuentro, es fundamental porque permite rastrear y traquear todos los procesos de una empresa. Si están en papel, ustedes lo sabrán, es mucho más difícil encontrar un papel, determinar si fue firmado efectivamente o no por las personas que se supone que lo tenían que firmar, determinar si esas personas tenían el permiso y la autoridad para poder firmar esa documentación. Requiere cada vez más esfuerzo, o sea, requiere mucho esfuerzo hacer ese proceso en papel, y bien armado, un sistema digital nos permite hacer un tracing del proceso y de las autorizaciones y de los poderes mucho más sencillo. Bueno, hoy en día todo lo digital queda, ¿no? La marca digital queda en algún lugar, con lo cual es periciable, creo que nos da desde el punto de vista probatorio y de control interno una herramienta de transparencia que hasta ahora era muy difícil de implementar y desconocida. Por otro lado, la digitalización quiebra las barreras de la eficiencia, es decir, en un principio las máquinas nos ayudaban a hacer algunas tareas más fácil o más cómodo, después empezaron a automatizar algunos procesos, y ahora la cantidad de procesos que están automatizados gracias a la informática permite que un proceso interno de una empresa pase a ser doblemente eficiente por la implementación de distintas tecnologías de despapelización o de digitalización. Por otro lado, hay claramente un impacto muy grande en los costos. Cuando uno deja de comprar cientos o miles de resmas mensuales, de imprimir, de trasladar esa información para su firma, de trasladar esa información para su archivo, de trasladar esa información para su recuperación posterior a su archivo un par de años después, y esto también calculo que impacta en la tarea de los auditores, de tener que ir o solicitar determinada información e ir a buscarla, ¿no? Ahora habiendo más procesos de digitalización en las empresas de archivo, pero de todas maneras la validez de la copia es cuestionable. Entonces hay un proceso claramente de ahorro de costos, y el ahorro de costos es, por un lado, el visible, como decíamos, toners, impresoras, papeles, papelería en general, carpetas, todo lo que requiere una organización para gestionar papel. Pero después está la pérdida de tiempo, o sea, el tiempo depositado en gestionar cada hoja de papel, que es un costo oculto, digamos. No se suele medir, y cuando nosotros hacemos en un proceso la medición del el costo horario por procesos que hoy en día están en papel y pueden ser digitalizados, es gigantesco. Entonces estamos teniendo, obviamente, mucha ineficiencia en todos los procesos generales de una compañía. Entonces tenemos costo,
tenemos eficiencia, tenemos trazabilidad y transparencia. Y sumemos ahora lo normativo. Tenemos seguridad, ¿no? ¿Cómo? Y ahora sumemos lo normativo, porque ahora ni siquiera es para nosotros una opción, sino que es una obligación, normativamente hablando. Sumemos el punto de proyectos. Hay que dar el paso, y eso es lo bueno en definitiva, porque al obligarnos nos ponen activos, ¿no? Si no, incluso las decisiones de despapelización por lo general vienen del top management para abajo. O sea, tiene que haber una decisión política, pero si no, nunca funciona. Tiene que haber una decisión política muy fuerte. Lo que nosotros hacemos en general en todos los proyectos, donde no necesariamente están obligados, digo, no todas las industrias están obligadas, se implementa una política de papel cero. Es decir, la empresa tiene que, y por ende el directorio, entender y tomar la decisión de, a partir de la sanción de la política de papel cero, comenzar un proceso continuo de mejora de procesos y de digitalización de procesos. Después se implementan políticas de utilización de firma digital y firma electrónica. Acá aparece la complejidad que trae la ley 25506 con respecto al concepto de firma digital y firma electrónica, que ahora un poco quería charlar con ustedes. Después hay que definir tecnologías, porque despapelizar implica utilización de determinadas tecnologías, y la pregunta es, esperen que pasa el tren, la pregunta es, bueno, ¿qué tecnologías utilizar? Y eso depende claramente del valor jurídico de cada documento. Yo puedo hoy digitalizar un documento, escaneándolo, y el valor jurídico de ese escaneo es muy bajo. Digo, si simplemente o le saco una foto con mi celular, o lo escaneo en mi computadora sin ningún procedimiento, sin ninguna firma, no tiene valor probatorio. Lo escaneé, no puedo destruir el papel. Entonces ahí tengo un primer proceso que tengo que definir, ¿no? O bien digitalizo con valor jurídico, o bien digitalizo y guardo el papel. Entonces tengo ya que entender cuál es esa complejidad. ¿Cómo se digitaliza con valor jurídico? Bueno, nosotros lo que hacemos, planteamos el armado de un proceso y de un centro de digitalización documental. Tiene que haber un procedimiento, oficiales digitalizadores, oficiales verificadores, deben tener firma digital para poder firmar la copia, en realidad es el nuevo original en formato electrónico, y tiene que haber un proceso de destrucción y un acta de ese proceso de destrucción. Entonces, a partir de que termina el proceso de digitalización, el documento original en papel deja de existir. O sea, se anula el valor del documento en papel y pasa a existir en un documento digital con valor jurídico. Pero después tenemos un abanico muchísimo más grande en cualquier organización, que son los documentos que se pueden originar como nativos digitales. Digamos, hoy en día, si yo creo un documento en Word y lo guardo en PDF, por decir una cosa, estoy creando un documento nativo digital, nunca pasó por el papel. Con lo cual, lo que tengo que encontrar es la manera para darle un valor jurídico a ese documento digital. ¿Qué requiere un documento digital para tener valor jurídico? Requiere que se pueda demostrar que ese documento no puede haber sido modificado, o sea, integridad, y requiere poder demostrar, en caso de que sea un documento firmado, quién fue el autor y el emisor de la firma. O sea, tenemos que poder demostrar esas cosas. Entonces, lo que hay que estudiar es cuáles son las tecnologías que nos pueden permitir demostrar la autoría y la integridad de un documento. Entonces, por partes, ¿cómo se demuestra hoy en día la integridad de un documento? Yo no sé el nivel de conocimiento tecnológico que hay en el grupo. Si yo cuento algo y no se entiende, lo que les pido es que abran el micrófono o le pidan a Marina o a Lali y me avisen que lo explico mejor. Yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, a ver. Se ve bien. Perfecto. Se ve bien. Bueno, miren. Hay algunas cosas que creo que son importantes repasarlas.
La ley de firma digital, por ejemplo, digo, porque tengo que implementar o una firma digital o una firma electrónica. Y ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre las dos. La ley de firma digital establece que la firma digital es aquella que está realizada a través de un proceso a través de es una firma emitida con un certificado proveniente de una infraestructura de clave pública del Estado, o sea, la infraestructura de clave pública de la República Argentina. ¿Qué es esto? El famoso hash. Claro, el famoso hash. Acá aparecen cuestiones como hash, llave pública, o clave pública, llave privada o clave privada. ¿Cómo funciona esto? La firma digital hoy en día, les voy a contar por un lado cómo es el proceso para obtención, para entenderlo desde lo más mundano, y después voy a tratar de explicarles la tecnología. ¿Por qué es importante? Porque a partir de entender la tecnología de la firma digital, podemos entender un poco qué opciones tenemos a la firma digital, porque si se imaginarán que después de 20 años de la ley de firma digital, no sé cuántos de ustedes tienen firma digital. O cuánta gente conoce. Digital, por ejemplo. Hay uno. Firma, sí. ¿Quién? Yo tengo firma digital porque tengo que subir documentos a SIGEM, entonces necesito firma Bien. digital. Sí, nosotras las aseguradoras, durante la pandemia tuvimos que sumar más firmas digitales a las que teníamos. Las pólizas salen con firma digital, Sí. las nuestras, pero a su vez, por ejemplo, para las pólizas de caución, ¿cierto? Y un montón de elementos, también hubo que agilizarlo de firma digital. Y bueno, en seguros tenemos muchos documentos que tienen que cumplir con cierta normativa, así que varios funcionarios en nuestras compañías de seguros tuvimos que gestionarle, vamos a decirlo así, lo de la firma digital. Sí, estamos muy en tema en seguros. Entiendo que están en tema. La pregunta es, ¿qué porcentaje de los funcionarios de una aseguradora tienen token de firma digital? 10, 15 Bien. de Entonces, los funcionarios en la mía. No sé si algunos otros tienen por más, eso- pero por eso sale plata, y aparte sale plata y trámite, hay que ir personalmente, toda una cuestión. A eso voy, y eso es parte de lo que quiero explicar. Entiendo que hay, obviamente, en las empresas, en las aseguradoras y en toda empresa grande hay algunas firmas digitales que fueron emitidas, pero la problemática de la despapelización requiere mucho más que algunas firmas digitales. Si no, Claro, sí. tenemos 10 personas que pueden digitalizar como valor jurídico y el resto no pueden hacer nada, con lo cual se Aparte la traba. firma nomás, eso la firma, viene todo un proceso, Exactamente. como bien contaste recién vos hace un rato. Entonces, bueno, ¿qué es esta firma digital? Hay varias formas de llamar a la tecnología implementada en el concepto de firma digital en la legislación argentina. Es tecnología de criptografía simétrica. La tecnología de criptografía simétrica es, básicamente, para que entiendan, la criptografía simétrica es la banca electrónica, el cajero automático, donde hay una clave que yo creé una vez. Con esa misma clave yo entro y hago las modificaciones o las operaciones que yo quiera, o le doy las órdenes al cajero que yo quiera, y punto. O sea, básicamente la clave está hasheada, o sea, esta función de hash que incorpora acá, que es un proceso matemático, un algoritmo matemático que digiere cualquier documento si es un documento o sistema de bits, o sea, cualquier información en binario es el lenguaje de las máquinas, lo transforma en un número muy largo y básicamente ilegible, o sea, son números, letras, mayúsculas, minúsculas y demás. Y lo que tiene de importante es que conceptualmente de determinado mensaje o documento o archivo, que se puede hashear cualquier cosa, se puede hashear un video, se puede hashear un disco rígido, se puede hashear un email, se puede hashear un documento de Word, un PDF, cualquier cosa, incluso un mensaje de texto. Entonces, de cualquiera de estos inputs en el proceso de hash, no puede haber dos cosas distintas, dos archivos o dos documentos o dos mensajes distintos, por más de que cambien en un espacio, por más de que cambien en una coma simplemente, que den el mismo hash, o sea, la misma función de hash como resultado. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Esto es como si fuese una huella digital de un documento digital. Si yo utilizo el mismo estándar
de encriptación, porque en definitiva es una encriptación, o sea, se procesa y se define mediante un algoritmo el proceso de salida de determinada información que ingresa en el hash. Yo puedo saber si el documento que hoy, si hoy agarro un documento, lo hasheo, y mañana ese mismo documento lo vuelvo a hashear, me va a dar exactamente el mismo hash. Ahora, si hubo una modificación en ese documento, desde un espacio, le agregué un espacio donde no tenía que haber, donde no había, cualquier cosa que modifiqué, o incluso lo abro y lo vuelvo a guardar, o sea, si vuelvo a reescribir determinadas partes del documento, ya el hash va a ser distinto. Entonces, ya con eso yo demuestro, si tengo el mismo hash, puedo demostrar que en el tiempo ese documento no fue modificado. Entonces, si tomo el hash y lo registro en una primera instancia, y después puedo demostrar que el documento sigue manteniendo el mismo hash, puedo demostrar a lo largo del tiempo que un documento básicamente no fue manipulado. Primer punto para Comento, entender. Juan Pablo, que la Sí. normativa actual de la SSN, independientemente que algunos ya aplicamos algunas cosas y otras no, los que estamos en control interno ya pudimos subir nuestros libros de control interno, pero en realidad, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo que decís vos. La misma plataforma de la SSN, cuando vos vas a subir el libro de actas de control interno del mes tal, te habilita para que vos uses el hash de ellos, que es el público, como bien mencionaste vos. Para nosotros toda esta explicación de adentro, vos nos estás ahora enseñando, pero para nosotros es aplicar el botón, Claro. hacer un hash, copiar el resultado del hash. Somos usuarios de esto, ¿no? Y copiamos el hash y lo volcamos luego en el libro físico que se sigue llevando, en nuestro caso el libro de actas. Pero justamente la superintendencia ya habilitó este hash para que los que tengamos que subir en seguros, con lo cual todo lo que estás contando, a medida que vayamos transitándolo en el próximo balance, nos vamos a acordar de vos en todo esto, porque en definitiva lo vamos a ir aplicando, ¿no? Vos nos estás contando el proceso interno, la explicación claro, adentro, muy bien. ¿Cuál es mi rol en todo esto? Para decirlo de alguna manera. Yo trato de bajar la tecnología compleja a palabras llanas para que todos la podamos entender. Si todos entendemos la tecnología, podemos incluso entender mejor cuál es el camino para el proceso de digitalización y despapelización. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ahora estoy explicando el concepto de hasheo. Después, lo que quiero explicar es el concepto de criptografía simétrica, es decir, lo que la Argentina reconoce como firma digital. ¿Y por qué es importante contar qué es lo que la Argentina reconoce como firma digital? Porque la ley de firma digital le establece presunción de validez a la firma digital. Entonces, tiene un valor jurídico, un reconocimiento jurídico muy alto, con lo cual hay que entender por qué. Y después tenemos la firma electrónica, que va a ser el 99% de las otras firmas que utilicemos, porque en el mundo es así, y hoy en la Argentina también, y es importante poder entender, bueno, ok, ¿qué es firma electrónica? Porque cualquier cosa es firma electrónica, es muy amplio. Entonces, a partir de que entendamos determinadas tecnologías y objetivos que tuvo la ley en el 2001 con respecto a la firma digital, podemos entender en otros aspectos y procesos cómo implementar tecnología que de todas maneras resguarde lo que busca proteger la firma digital, ¿no? Entonces, entendemos la función de hash. Tenemos en la infraestructura de clave pública o firma digital, tenemos una llave pública, que es este número que aparece aquí arriba, es una especie, o sea, esta es una muestra, es una llave pública mía, que básicamente es mi identificación en determinada infraestructura, la infraestructura de firma digital argentina, u otra infraestructura de firma digital que puede ser provincial, puede ser de otros países, de proveedores privados, digo, hay infraestructuras privadas, con lo cual, pero tienen cada autoridad certificante, cada emisor de un certificado y firmante dentro de una infraestructura de firma digital o electrónica, tiene que tener una clave pública siempre que estemos hablando de criptografía simétrica. Y por otro lado tiene una llave privada, es una llave similar, pero solo, o sea, no la conoce nadie, digamos, se crea dentro de un token criptográfico, que es este token con el que después van a firmar. ¿Cómo funciona? Ustedes para obtener firma digital van a tener que ir personalmente a un certificado licenciado, habiendo ya previamente solicitado la emisión de un certificado, van a tener que firmar un acuerdo con suscriptores, que tiene las obligaciones con respecto a, por ejemplo, bueno, si pierdo el token tengo que denunciar inmediatamente la pérdida del token. Si alguien se pudo haber enterado de mi contraseña,
porque hay una clave, una contraseña dentro de este proceso, tengo que avisar y tengo que pedir que se revoque el certificado. Cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de todo este proceso de firma, hay que denunciarlo. Con lo cual, el suscriptor tiene obligaciones, porque aparte, digo, ahí en ese pendrive está su firma y tiene presunción de validez, con lo cual también es Qué buen importante. punto, Juan Pablo, porque nosotros desde control interno deberíamos de generar un proceso de resguardo de esa información por parte de los funcionarios que tienen asignada una clave, Bueno, una firma. yo creo que, a ver, yo les voy a contar las bondades de la firma digital y también les voy a contar los defectos de la firma digital. Porque también a mí me gusta, trato de ser lo más analista y realista posible. Entonces, terminemos de entender cómo funciona. Yo voy a llevar un pendrive que tengo que comprar, tengo que adquirir, o me lo puede vender el mismo certificado licenciado. Es un pendrive criptográfico que básicamente requiere que yo lo configure con una contraseña, a partir del cual no se va a poder ingresar a ese pendrive sin esa contraseña. ¿Qué van a instalar dentro del pendrive, el certificado licenciado? Van a instalar un certificado criptográfico que va a estar creado en función de la llave pública que me asigna el sistema y de mi llave privada. La llave pública es una llave, va a estar dentro, o sea, se van a hashear juntas. Entonces, este número, esta función de hash entra en juego acá. Tengo mi llave privada, que es mi llave pública, que es como esta que está acá, y mi llave privada, que es como esta que está acá, pero que no la conoce nadie. El sistema lo crea al momento de emitir un certificado y automáticamente junta las dos llaves y las hashea. Entonces, lo que va a guardar esa información es cómo básicamente mi firma está compuesta necesariamente por mi llave pública y mi llave privada. Y lo voy a proteger con mi contraseña. Entonces, yo para poder acceder a mi llave privada y poder firmar, mi llave pública está online en la página de la infraestructura con la que estoy firmando, pero aparte también está dentro del pendrive, dentro del token. Con mi contraseña que voy a crear en ese momento, yo voy a poder acceder para incorporar mi certificado digital que tiene estas dos llaves y el hash de estas dos llaves en un documento digital. De esta manera, al realizar este proceso de firma, voy a necesitar un firmador, ustedes saben que necesitan algún programa firmador en caso de utilizar firma digital. De esta manera, quien recibe el documento y quiere validar, puede ver el contenido solo con la llave pública, no necesita la llave privada. La desencripción del contenido se realiza solo con la llave pública. La llave privada no la tiene más nadie que el suscriptor del certificado en su token. Por eso cualquier proceso por el cual la llave privada pueda perder confidencialidad tiene que ser denunciado, justamente porque la llave pública la puede obtener cualquiera, la llave privada solo quien fue con el token a obtener el certificado. Entonces, si por alguna razón alguien pudo haber accedido a esa información, hay que denunciarlo, revocar el certificado y volver a emitir uno nuevo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que permite hoy en día? Si uno realizó el proceso correctamente, tiene un token que tuvo que ir presencialmente, firmar un documento, hacer una validación de identidad, poner el dedo que contrasta contra RENAPER, sacarse la foto, el token, crear su clave privada, y a partir de ahí tiene su certificado de firma digital en un token que va a acceder en su computadora, lo va a poner, si tienen suerte, porque yo en mi Mac no tengo los USB para poder incorporarlo, pero digo, van a poder instalarlo en su máquina y con un firmador firmar documentos digitalmente. Y ese documento se lo van a poder mandar a cualquiera y cualquiera va a poder validar quién firmó ese documento y en caso de ser presentado judicialmente tiene plena presunción de validez. Lo cual hace que sea un documento en principio muy interesante, un mecanismo de firma muy interesante para firmar. Pero también la realidad es que si yo le doy mi contraseña a mi asistente y mi token, cualquier persona va a poder firmar con mi contraseña y mi token. Y eso hace 20 años
no era muy pensado, o sea, bueno, era el riesgo que había que correr. Yo creo que hoy en día la tecnología permite que eso no suceda más. Digo, podría haber varias cosas. Primero, que ese token sea accesible, o que solicite el token al momento de la firma, por ejemplo, la huella digital. Digo, esa tecnología existiría, ¿no? Entonces, al momento de registro, donde yo voy a obtener mi certificado, mi clave privada podría ser incluso mi huella digital, o una clave privada más mi huella digital, como para demostrar que al momento de firmar yo estoy presente y que no se lo di a otra persona. Entonces eso eliminaría ese proceso, entre comillas, porque también, bueno, hay toda una rama de la ciencia que se dedica a encontrar maneras de falsear estos procesos, y ya no es tan complejo. Incluso hay varios videos en YouTube sobre cómo obtener y copiar una huella digital. Con lo cual la huella digital no alcanza. Hoy en día sí hay otras tecnologías interesantes que pueden validar, por ejemplo, la presencia de una persona frente a una cámara, que es el concepto de la prueba de vida. No sé si alguno de ustedes habrá, seguramente alguno en alguna de estas aplicaciones, tanto Mercado Libre, Los bancos, bancos. Los incluso bancos, sí, algunas aseguradoras han empezado a implementar tecnologías de captura de documento y de validación de prueba de vida, ¿no? Que tenés que pestañear o mover los ojos cuando te lo indican en el momento, entonces es Bueno, prueba de vida, estás entonces pestañeando, ¿no? ahí ya arrancamos también con una versión antigua, que es la prueba de vida activa, que requiere movimientos o gestos para poder, perdonen la luz, pero me pega el rayo y no puedo resolverlo. Requieren algún tipo de movimiento activo o gesto activo para verificar efectivamente que no hay un video. Esto empieza a ser falseable también, digo, no es algo de uso común, pero no sé si conocen la tecnología, el concepto de deepfakes. El deepfake es una tecnología que implementa inteligencia artificial para captar a través de un video los rasgos de una persona, entiende, o sea, básicamente le permite, entendiendo y aprendiendo demasiado sobre ese video, modificar incluso la forma en la que se mueve, la forma en la que mueve la boca, lo que dice. De hecho salieron varios, en su momento le armaron un deepfake bastante conocido a Mark Zuckerberg, donde no me acuerdo bien qué decía, pero decía barbasadas, y esa tecnología va mejorando y se va haciendo bastante difícil de contrastar. Con lo cual, lo que aparece es una tecnología que se llama prueba de vida pasiva, que ya empieza a tomar otros patrones de análisis algorítmicos para determinar que efectivamente la persona está en la cámara y que no está puesto un video mostrando distintas cosas. Porque esto que yo les contaba del deepfake, básicamente yo podría poner acá donde yo estoy una televisión grande enfrente de la cámara, y podría estar manejando desde una computadora qué es lo que quiero que haga con otra cámara, por ejemplo. Me podría estar filmando yo acá al lado y hacer que la cámara, la pantalla que yo estoy mostrando muestre la fotografía de quien quiero suplantar haciendo el gesto que yo quiero, ¿no? Entonces yo podría estar mirando lo que pide el sistema de validación activa y tratando de emularlo con este sistema de deepfake. Con lo cual empiezan a aparecer complejidades, porque la tecnología siempre nos brinda soluciones, pero también nos brinda problemas y temas que tenemos que ir resolviendo. Ya se va resolviendo este tema hoy en día, porque la misma tecnología utilizada para un deepfake se utiliza para contrarrestar el deepfake. Entonces, con inteligencia artificial también se puede detectar si se trata de una imagen, de un video, o si efectivamente hay una cámara que está enfocando a una persona que está en carne y hueso enfrente de la cámara. Que eso es lo que queremos. Lo que queremos al momento de validar una identidad es poder saber que efectivamente la fotografía que estamos obteniendo es de una persona que realmente está ahí. Bueno, esta tecnología un poco cambia el juego, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer una prueba de vida pasiva y una validación biométrica con algún documento gubernamental al momento de firmar, claramente nos establece un cambio de paradigma, digamos. Ya no es particularmente tan importante
el concepto de la criptografía simétrica desde el punto de vista de tener todo en el token y que todo esté en posesión exclusiva del firmante, sino lo que es importante es determinar quién está enfrente de la máquina en el momento de firmar, porque firmar es, hoy en día es un clic. Tenemos que entender este cambio de paradigma. Digo. Puede ser un clic, puede ser una contraseña, o sea, pero en algún momento va a ser un clic. Pues aunque yo ponga la contraseña, en algún momento tengo que poner el botón firmar, o enter, o alguna acción para... con lo cual hay que establecer un proceso, hay que definir un sistema que pueda demostrar que la persona que hizo clic ahí es quien dice ser. Y que eso se incorpore dentro del documento. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, nosotros venimos trabajando con esto. Bueno, esto, a ver, vamos por puntos. ¿Se entendió entonces el concepto de firma digital? Sí, quedó muy claro. Sí. Después está lo que es el concepto de la infraestructura de clave pública, que vengo planteando, que está compuesta por varias partes. Por un lado tenemos la autoridad certificante, que es quien emite un certificado para quien lo solicita. Esto puede ser la autoridad certificante raíz en Argentina, que puede ser la ACEONTI, que es la que emite certificados para los certificadores licenciados. Y a su vez, el certificador licenciado tiene una autoridad certificante que emite certificados para los suscriptores de esos certificados. Entonces, ¿qué es lo importante? Que hay una cadena de confianza en el proceso de emisión de firma digital que me permite saber, si yo tengo un certificado de un suscriptor, un documento firmado de firma digital, yo puedo saber quién fue el certificador licenciado que emitió el certificado, y a su vez, si efectivamente ese certificado licenciado tiene el certificado otorgado por la autoridad certificante raíz. Después tengo lo que se conoce como autoridades de registro. Dentro de esta infraestructura hay una autoridad que se dedica a validar identidad. Esto puede estar dentro de la propia autoridad certificante o certificador licenciado, o puede ser un tercero. Por ejemplo, el colegio de abogados, el colegio de médicos, la asociación de auditores internos. O sea, puede haber organismos que tengan mayor conocimiento y veracidad sobre la identidad de las personas y puedan ayudar en una infraestructura de clave pública a identificar correctamente y solicitar la emisión del certificado de una persona determinada, ¿no? Entonces, si yo ya realicé el proceso de validación de un abogado, pues el Colegio Público de Abogados, si esa persona quiere venir con el email que registró y viene se presenta en el colegio y pide un certificado de firma digital, y es autoridad de registro de un certificador licenciado, puede realizar ese proceso sin tener que ir al certificador licenciado, donde la autoridad de registro básicamente solicita a la autoridad certificante la emisión del certificado, y puede incluso permitir que se instale el certificado en el token dentro de la autoridad de registro. Después va a estar el suscriptor del certificado, la persona que va a pedir, o la empresa que va a pedir, un certificado de firma digital. Después va a haber una política de certificación. La política de certificación de la autoridad certificante es la que establece para qué pueden utilizarse los certificados, cómo se tienen que solicitar, cuánto tiempo van a ser válidos, dónde va a estar la CRL, la lista de certificados revocados, que tiene que ser pública, si esos documentos van a ser oponibles a terceros, y determinadas circunstancias con respecto a esa operatoria, porque este tipo de infraestructuras pueden ser públicas, pueden ser a nivel país, o pueden ser privadas, a nivel empresa. Y eso es lo que quería contar un poco, que en su momento nosotros trabajamos en el proyecto de cooperación mutual patronal en Santa Fe. Esta es la infraestructura. Lo que nosotros hicimos en su momento en cooperación fue crear una infraestructura interna de clave pública. Ellos tienen un proceso completo, como si fuese el proceso ante un certificado licenciado, simplemente que es interno. Es decir, no es firma digital, porque falta como factor de validez de la firma digital que sea emitido por un certificador licenciado, un organismo licenciado por el Estado, pero tiene la misma complejidad tecnológica y normativa que la infraestructura de firma digital. Se implementa el sistema, se crea una PKI, una infraestructura de clave pública interna,
y se emiten certificados para todos los empleados que necesitan ese certificado, y la autoridad de registro es Recursos Humanos, que ya conoce a todos los empleados, ¿no? Entonces, obviamente hay un procedimiento por el cual hay que citar cada empleado que necesita una firma, tiene que ser llamado a la autoridad de registro para firmar el acuerdo de suscriptores, y iniciar el proceso de recepción de su certificado para la firma, y creación de clave privada y demás. Entonces, ¿qué es lo que tiene hoy en día Mutual Patronal, Cooperación Mutual Patronal? Tiene una infraestructura que le permite que todos sus empleados firmen digitalmente, con un alto valor jurídico, porque nosotros podemos demostrar todo el proceso de emisión, todo el proceso de suscripción, y a partir de ahí todo el mismo proceso que puede demostrar cualquier signatario con firma digital. En su momento, por cuestiones de compliance interna, lo que se hizo es presentar todo este proyecto a la superintendencia, y finalmente fue aprobado el proyecto. El año pasado no fue porque fue la pandemia, el anterior, en 2019. Con lo cual, la superintendencia avaló este proceso de crear una PKI interna. Y creo que un poco, insisto, igual este proceso arrancó hace varios años, hoy la tecnología podría permitir incluso saltarse la creación de una PKI interna y utilizar una PKI externa, siempre en nuestro concepto, por lo menos lo que nosotros venimos viendo y analizando, evitando en la gran mayoría de los casos la firma digital. ¿Por qué? Porque, como dijiste, Marina, ¿cómo? No sé si... Bueno. No, era otra de las asistentes, no pregunté nada. Era otra de las asistentes que tenía el micrófono abierto. Porque como vos dijiste, Marina, la firma digital es carísima, digo, realmente es cara. Estamos hablando de cada token, estará alrededor hoy de unos 6.000 pesos, que tiene vencimiento entre 1 y 2 años. El certificado también tiene vencimiento, o sea, tiene vencimiento del certificado que se instala dentro del token y el token. Entonces, voy actualizando el certificado, pero después también tengo que actualizar el token. Entonces, si todos mis empleados tienen que tener, es una fortuna, sobre todo para una aseguradora que tiene un tamaño importante. Con lo cual, claramente lo que hay que entender es, el camino de la despapelización es una mezcla hoy en día entre firma digital, en algunos casos puntuales, de acuerdo a la necesidad de la operatoria, y firma electrónica. La firma electrónica va a ser el 90 o más, 95% de la infraestructura de firma que tenga cualquier organización pública o privada hoy en día. Incluso, digo, para que entiendan, la justicia argentina no tiene firma digital. Sí, es cierto. Los jueces no firman con firma digital. Los jueces no tienen firma, sí, es cierto. Entonces, es importante ir entendiendo esto, porque si no, pareciera que si no es firma digital no sirve. Yo lo traigo acá para tratar de... A mí lo que me gustaría en el día de hoy que se lleven es el concepto de, bueno, ¿qué es lo importante en todo esto? Es, bueno, tenemos que implementar un mecanismo que permita validar la identidad y la integridad de un documento, pero no necesariamente tiene que ser firma digital, por la complejidad, porque si no, de hecho, lo que van a ver es que en la realidad nadie la implementó. Van a tener de todo el parque industrial y comercial de la República Argentina, claramente no está despapelizado por esa razón, por las trabas sobre la lectura o la básica lectura de la ley de firma digital o del artículo 288 del código, del nuevo Código Civil y Comercial. Quería ver ese tema con respecto al artículo 288, que es interesante. Bueno, firma electrónica, veamos un punto acá y ya después avanzamos al 288. Entonces, la ley de firma electrónica, el artículo 5, plantea el concepto de firma electrónica. Entonces, vamos a ver que el concepto de firma electrónica es mucho más amplio, y nos permite utilizar cualquier sistema que nos permita demostrar tanto, sobre todo la autenticidad de la persona, de la identidad de la persona que presta consentimiento sobre un documento. Un documento o determinada declaración, porque también el concepto de documento es un poco líquido hoy en día, sobre todo si hablamos de una aplicación móvil donde acepto términos y condiciones, o de una página web, digo,
no necesariamente es un documento descargable, ¿no? Pero sí habría que pensar cómo mantener la integridad. Esto es un tema simplemente para pensarlo, ¿no? Como auditores internos, como equipos que trabajamos en encontrar esas fallas en los procesos que pueden de alguna manera disminuir la confiabilidad de los procesos de una empresa. Yo les pregunto a ustedes, los términos y condiciones que firmamos o que aceptamos, es una especie de firma, en definitiva es una firma electrónica, en todas las páginas y aplicaciones que utilizamos, que cada vez están siendo incluso utilizados para contratar seguros, digo, eso existe. ¿Cómo me demuestra la empresa que gestiona esos términos que pasaron 2 meses, 3 meses, y que esos documentos no los cambió alguien de sistemas? Digo, porque hoy modificar los términos y condiciones que están en una página web cuesta nada, digamos, o sea, realmente no cuesta nada, y no queda registro, digo, no necesariamente quede registro de esa modificación. Puede quedar registro de una modificación, pero lo más probable es que no haya un log de modificaciones del texto. O sea, el famoso control de cambios no está en una página HTML normal. Con lo cual, yo estoy poniendo un contrato a disposición y lo estoy haciendo valer, porque aparte planteo que si vos lo firmaste, sos responsable de cumplir con todo esto. Y yo como usuario o como cliente digo, pará, pero acá vos modificaste algo. Esto no decía esto. No lo puedo demostrar, pero esto no decía esto. Entonces, ahí vamos a entrar dentro de los conceptos de estos contratos de adhesión, donde puede haber un montón de cláusulas nulas por no poder negociar o incluso leer correctamente la letra chica y demás. Digo, unos términos y condiciones son todo en letra chica, básicamente. O sea, es un análisis, pero gran parte de los términos y condiciones, cuando los pongo escondidos debajo de un link que dice acepto los términos y condiciones, todo lo que está ahí, de alguna manera es letra chica. Pero aparte que no puedo demostrar fácilmente que esos términos no fueron modificados unilateralmente por la empresa sin avisarte y sin modificar la fecha porque claro, uno diría, bueno, cada vez que se actualiza la fecha de última actualización. Bueno, yo puedo modificarlo sin actualizar la fecha de última modificación, porque no es automático, no es un sistema de gestión de ese documento, sino que tengo a alguien que cambia el texto, nada más. Y quedó la última fecha de actualización. Entonces, ahí tengo una problemática del valor jurídico de esos documentos, ¿no? De cómo demuestro que esos términos estaban vigentes en determinado momento. Porque en definitiva planteo esto porque la firma electrónica, en contrario con la firma digital, invierte la carga probatoria. El concepto de la ley de firma digital, de la ley de firma digital es, la firma electrónica es válida, se reconoce la validez de la firma electrónica, pero quien la quiere presentar como prueba en un juicio tiene que demostrarlo, tiene que demostrar su validez y su integridad. Con lo cual, nosotros tenemos que utilizar métodos de firma que podamos demostrar. Esa es la parte más importante. Entonces, términos y condiciones, si me preguntan a mí, se pueden utilizar, hay que buscar determinadas herramientas para poder demostrar que los términos y condiciones no fueron modificados. Por ejemplo, puede ser que los términos y condiciones estén dentro de un documento PDF hashado, ¿no? Entonces yo ya tengo alguna forma de demostrar con un procedimiento que eventualmente esos términos y condiciones son los de fecha tal y están registrados en determinado lugar. Después puedo pedir otro tipo de firmas, digo, puedo pedir que la firma, o sea, puedo crear un documento entre el texto de los términos y condiciones y la firma del usuario, porque hay distintas tecnologías que lo permiten. Bueno, entonces, ejemplos de firmas electrónicas, como dije en su momento, el cajero automático es una firma electrónica, el home banking hoy en día es firma electrónica, no es firma digital. Yo entro con mi clave, con mi contraseña, y ahora algún segundo factor de autenticación, o el usuario, no sé, hay algunas plataformas que tienen quit, usuario y password, y aparte tienen un token que tienen que tener activado en la aplicación del banco, por ejemplo.
Después tienen las firmas con tarjetas, con tabletas Wacom o similares, que son esta firma, es la que aparece acá abajo a la izquierda. Son tabletas ópticas con lápices ópticos que permiten una firma en un documento electrónico, y la captura de esa firma, si las tabletas son correctas, si la tecnología es la correcta, permite un muy buen grado de periciabilidad eventualmente de esa firma. Es decir, si yo le pido a alguien que vuelva a firmar en esa tableta, yo tengo suficiente información para validar si esa información si la firma es auténtica, es de la misma persona. Este sistema se implementó en Superville Seguros para todo lo que es seguros de vida, dentro de las sucursales, no me acuerdo cuántas sucursales tiene Superville Seguros, pero se implementó dentro de los bancos de Superville, que tienen sucursales, tienen mostradores de Superville Seguros, se implementaron estas tabletas para el proceso de adhesión a los seguros de vida. Y después tienen, bueno, acá no se va a entender, pero bueno, yo puse DocuSign porque es probablemente la plataforma más conocida, si alguno lo conoce me pregunta, pero son estas plataformas que permiten gestionar documentos electrónicos y obtener la firma electrónica por distintos participantes. Y ahí se abre otra, o la misma complejidad. ¿Cómo funciona DocuSign o cómo funciona AdopSign? Digo que son los dos más grandes del mercado y que tienen mayor adopción. Pero es importante que analicemos para qué lo usamos. Básicamente, uno crea un documento, una tarea dentro de la plataforma y lo envía a firmar a determinados emails, nombres, apellidos y correos electrónicos. Cada una de esas personas recibe el correo electrónico pidiendo firmar el documento, entra, ve el documento, pone su nombre, le pide el sistema que ponga su nombre, que escriba su nombre, y pone firmar. Punto. Entonces yo les pregunto, eso básicamente después queda el nombre y los datos incorporados al momento de la firma quedan dentro del documento, pero mi pregunta es, cualquier persona con acceso a mi correo electrónico podría estar firmando ese documento, porque no hay ningún proceso de validación extra que el email. Después tengo que poder demostrar que ese email era de la persona que yo quiero que firme. Entonces, con los emails corporativos es más fácil, con los emails particulares o genéricos es bastante más difícil. Pero sobre todo, aun si fuese corporativo o no, es muy difícil de demostrar. Yo tengo el peso de demostrarlo, ¿no? Si a mí el riesgo lo corro yo, tengo el peso de demostrar quién lo firmó. Demostrar que alguien se sentó en la computadora y firmó con ese correo electrónico es por lo menos difícil. Digo. Si la otra parte me dice, yo no lo firmé. Yo entiendo que me lo mandaste, pero no sé, me lo habrán hackeado la máquina. La verdad, yo no lo firmé. Estemos pensando en el peor escenario posible. La persona que deshonestamente quiere decir, yo no firmé ese documento. Lo planteo porque es uno de los mecanismos más utilizados de firma electrónica de documentos hoy en día. Yo les voy a mostrar un segundo. Nosotros, conociendo toda esta circunstancia, hemos desarrollado el año pasado una plataforma con el objetivo de resolver algunos de estos problemas que venimos encontrando en los distintos sistemas de firma electrónica. Esa plataforma es Contractia, no quiero vender hoy, pero quiero mostrarles por qué planteamos que tiene que haber algunos detalles más en un proceso de firma electrónica que permitan validar que la persona estaba ahí al momento de firmar. No solo que le llegó el correo electrónico, sino que al momento de firmar tuvo que poner, por ejemplo, en este caso, la cara en un proceso de validación de prueba de vida, como hablamos hace un rato, y escanear el DNI y contrastar el DNI con la cara que se realizó en el proceso de prueba de vida. Si quieren les muestro cómo funciona, pero por ahí es un embole. Ustedes me avisan. Sí, es más técnico por ahí. Sí. Claro, pero de la misma manera lo que nosotros hacemos es, una vez que
por un lado podemos demostrar que la persona estaba enfrente de la cámara al momento de firmar, pero por otro lado nosotros firmamos con un certificado criptográfico de una infraestructura de clave pública privada, cerrada, el documento ni bien es firmado por todos los participantes, con lo cual básicamente está hasheado, con lo cual yo puedo demostrar que este documento, desde que fue firmado por la plataforma, no fue modificado. Entonces empezamos a juntar todos los distintos factores que son necesarios para demostrar que un documento es auténtico y que es íntegro, básicamente. Yo te quería consultar, como desde el lado de los que estamos en las compañías de seguros y de reaseguros, cómo en esa participación que han tenido ustedes tan activa cuando se inició el proyecto de crear en seguros este esquema de los libros digitales, cuáles serían los procesos, porque muy bien vos nos has contado los documentos que respaldan la documentación de lo que en definitiva termina siendo el libro digital, son documentos de distinto origen, ¿cierto? Origen interno, origen externo, la documentación de respaldo de un libro contable, ¿no? Que ahora lo vamos a convertir todos en digital. Hasta ahora los que más teníamos en seguros eran listadores, o sea, nos emitían listados, nosotros los convertíamos en papel, o como máximo habíamos logrado digitalizarlos en un CD-ROOM, en un CD, y convertirlo también con una cierta validación, y a eso le llamábamos algunos libros digitales. Hoy no, hoy con Superintendencia tenemos que hacer toda una trazabilidad de procesos, y eso es la palabra que quiero consultarte. ¿Cómo ves vos o nos podés orientar a nosotros, los que tenemos que acompañar a nuestras compañías en el proceso que tenemos que encarar sí o sí para el próximo ejercicio? ¿Cuáles son los procesos críticos que o en una compañía de seguros o reaseguros y en general tenemos que caminar y acompañar a este proceso de que salga en definitiva el libro digital y lo podamos terminar subiendo con el hash que corresponda en el TAD o en la plataforma que habilitó ya la SSN, ¿no es cierto? El proceso interno de toda la cocina, vamos a decir, de los procesos, ¿no? No sé si en esto nos podés dar algún tipo de idea de cómo avanzar en esos procesos, ¿no? Pero ayúdame, te soy sincero, tampoco quiero No, vale. entenderme como una cosa que no soy. No soy experto, no me dedico exclusivamente, específicamente a la implementación de normativa de seguros, pero claramente en su momento se trabajó mucho. No como seguros en sí. sí, Quiero o sea, entender es, contame vos esa trazabilidad que te da el backup de un documento, de esos libros, ¿cómo lo haces en papel? Claro, cada compañía indudablemente tiene su proceso de cómo lo lleva hoy, ¿no es cierto? Hay muy pocas compañías que lo deben tener sin sistemas y en papel a mano, no debe existir ya eso. Entonces ya cada compañía, y nosotros lo que vamos a relevar cómo se cumpla, a su vez de los analistas funcionales, los programadores y los departamentos de IBM, tendrán un abanico en cada compañía, y cada compañía tiene la general, ¿cuál es? La general es un sistema, que puede ser un sistema, suponete, de suscripción de pólizas, de emisión de pólizas, o de liquidación de siniestros, o todos los procesos críticos que tenemos en seguro, la parte de pagos, la parte de administración, tesorería, etc. Tenemos todo un montón de procesos que están dentro de nuestro sistema, ya sean con desarrollo interno, o sea, ya sean de desarrollo externo. El output, que es la salida para un libro, suele ser en este momento el más general. No sé si acá los colegas que están presentes nos van a querer aportar algún tipo de variabilidad distinta. Suelen ser tres. El que más se caracteriza es el sistema nos genera un listador a fin de mes, a mes cerrado, con todas las validaciones previas que se hacen, un listador físico, lo mandamos a encuadernar y se hace una rúbrica según la autorización en su momento que teníamos con la SSN, una rúbrica firmada por determinados funcionarios de la propia entidad. Hay muy pocos libros que se mandan a rubricar, que son exigidos, se mandan a rubricar afuera, ¿cierto? Que son los libros societarios, bueno, justamente de control interno también es uno de ellos, etc. Pero en líneas generales hay una rúbrica interna que se hace y termina saliendo un libro físico, un papel físico, un listador físico, se encuaderna, y cuando viene una inspección de súper o peritos de juzgado, ya le tiramos el bodoque enorme de listado. Hoy por hoy todo ese bodoque
tal vez lo sigamos teniendo como una cuestión de consulta, o tal vez solamente lo tengamos en forma, no, lo que quiero decir, no imprimirlo, tal vez lo tengamos solamente en consulta Por digital. eso, Pero la novedad es la parte que ahora la Super nos dice, señores, ustedes por la 1025 tienen que subirnos con un hash esos libros para que sean, lo que ustedes copiaron, se convierte todo en un hash, es inamovible, inmodificable, y a mí me suben el hash y se acabó la historia, acá nadie puede tocarlo. ¿qué es lo que está diciendo Marina la superintendencia con esto? Ustedes lo registran y después no me lo pueden modificar. Eso mismo. Exactamente, entonces... Sí. Convertilo vamos a decirlo, en ese hash, digamos, sí. Pero el proceso dentro de las compañías no es tan fácil, no es tan fácil el proceso, porque tenemos que digitalizar todo el proceso para llegar a ese libro digital, porque no todos estamos preparados muy fácilmente. Totalmente que no es fácil, por eso insisto, es un proceso, requiere de un equipo interdisciplinario que tome primero una decisión política. O sea, obviamente tenemos acá una obligación, pero tiene que haber, tiene que estar concientizado el directorio de que hay que implementar esto, porque si no es muy difícil. Después hay que armar lo que nosotros solemos hacer en este tipo de empresas o de procesos, es crear una comisión de transformación digital. O sea, tiene que haber una comisión porque esto empieza por los libros acá, porque tenés una obligación, y después, para que se entienda, no sé, ¿cuántos papeles firman los productores asesores? ¿Cuántos papeles firman los clientes finales? ¿Cómo funciona esa operatoria? Nosotros la conocemos porque se mandaban los bolsines de cada uno de los productores asesores. El movimiento de papel es fenomenal y absolutamente innecesario al mismo tiempo. Entonces, hay mucho para hacer dentro de una compañía de seguros, no solo exclusivamente lo que tiene que ver con lo contable, que obviamente es lo que más importa en la charla de hoy, pero hay mucho por avanzar. Con lo cual, es importante establecer una decisión política de avanzar en ese camino y definir quiénes van a ser los que lleven adelante ese proceso, no necesariamente solos, pero sí quienes empujen continuamente y hagan el análisis e implementación de cada uno de estos procesos. No, en realidad yo ahora quería ponerle la frutilla del postre sobre lo que un gran desafío, porque todo lo que vos desarrollaste en la charla de hoy es el proceso necesario e indispensable con los distintos niveles desde las más endebles, como es la electrónica, hasta la firma digital certificada, ¿no es cierto? Todas son ya un proceso que tenemos que caminar y que la pandemia nos ha obligado también, porque ya los bolsines, te imaginarás que con el aislamiento no están más, o sea, creo que muy pocas compañías quedaron con papeles físicos, le han encontrado la vuelta, algunas venían de antes, otras lo intensificaron, pero la seguridad con la que se va firmando cada documento, indudablemente todo lo que nos has explicado, nos bajaste a terreno un poco lo que nosotros a veces lo usamos, pero somos usuarios donde no sabemos cómo funciona la caja negra. Entonces vos nos permitiste abrir la cabeza de cómo es esa caja negra, cómo es el proceso dentro, para que después nosotros, si lo tenemos que auditar, por seguridad informática o resguardo de la información, nos estás iluminando a nosotros. Por ejemplo, yo tuve que hacer, para un proceso específico, que tenía que hacer una presentación judicial, tuve que hacer un logueo de la medida de seguridad de que ¿cómo sé que no me hayan modificado en el proceso este documento internamente? ¿Pero por qué lo tuve que pedir? Para yo después, si en el juzgado me lo pedían, poder explicárselo, porque no voy a estar presentando un elemento en un juzgado para después pasar el papelón a que me digan, ¿y usted cómo me demuestra que esto no fue modificado? Entonces, esos desafíos a veces desde Auditoría y Control Interno lo tenemos porque ya sabemos lo que nos pueden preguntar. Entonces, creo que en este proceso, desde los libros digitales, que nos están imponiendo lente de control, que en definitiva es el output final para subirlo en el TAD y cumplir con la norma, coincido contigo en que tiene que venir acompañado de todo un respaldo probatorio, porque bien sabemos los contadores, los abogados lo saben, porque claramente después tienen que ofrecer como elemento de prueba el Código Civil y Comercial sobre el respaldo de la documentación de los libros contables, tiene que venir acompañado de toda la cadena de resguardo para que ese libro sirva, porque el libro en sí no es más que haber copiado eso, pero la operación fue genuina, la operación fue valedera, o simplemente ya nació mal desde el origen. Es un poco lo que vos estás tratando de advertirnos y de decirnos, quizás las operaciones son verdaderas, pero no puedo demostrar que sean verdaderas, con lo cual
sigo estando complicado al momento de tener que demostrar si hay algunas que se demuestra que no lo son, ¿cómo demuestro que el resto sí lo son? Entonces, sí es importante trabajar en la definición de la tecnología, implementar en cada proceso de acuerdo al valor jurídico y al impacto a los riesgos de la operación presentes y futuros de la empresa. Con lo cual, esto no es una tecnología que se resuelve y se implementa, esto es un análisis ongoing, o sea, cada momento se analiza cómo se avanza con determinados procesos, va a ir cambiando continuamente. Obviamente está profundamente atado con la seguridad de la información dentro de la empresa. Como vos planteabas, bueno, no lo hablamos porque ya yo tenía miedo de expandirme demasiado en estas problemáticas, pero obviamente... No, por supuesto. No, lo mencioné como trazabilidad de claro, terminó es que siendo es un libro. fundamental poder decir si, como yo les decía, bueno, yo un poco lo toqué con el tema de los términos y condiciones, ¿cómo me demostrar que esto no lo modificaste, que esto estaba así? Porque el usuario dice que no estaba así, que se acuerda que no decía esto. Entonces yo no lo puedo demostrar, salvo que implemente procesos y controles para tener un log de modificaciones de los términos y condiciones. Digo, se puede, todo se puede. Entonces yo puedo mostrar que el día tal fue la última vez que se modificaron. Lo mismo con los sistemas de gestión. Digo, tienen que tener controles de acceso de acuerdo a las necesidades de acceder de cada usuario dentro de la compañía. Tiene que haber un proceso de altas, bajas y modificaciones para esos usuarios dejen de tener acceso una vez que dejen de tener necesidad de conocer o de que se vayan de la compañía. Tiene que haber un log de auditoría, un registro que muestre cualquier proceso que se haya hecho, acceder, abrir un archivo, incorporar un archivo, modificar un archivo, lo que sea que se pueda hacer a través de ese sistema, que quede registrado con qué usuario, desde qué máquina, qué hora, etc. Entonces, uno va juntando una cantidad, y eso obviamente que interactúa en distintos sistemas, porque no todo lo maneja en general el mismo sistema. Y bueno, y uno así va estudiando todas las herramientas probatorias de toda su infraestructura de negocios, desde el punto de vista de la parte de libros contables y de la estructura contable, hasta el resto de los riesgos que puede asumir una aseguradora, una RT, o cualquiera de este tipo de industrias que asume un compromiso, ¿no? Que asume un compromiso de pago, entonces después va a tener que, obviamente, en determinadas situaciones, demostrar algunos compromisos de las distintas partes que interactúan. Sí, creo, Juan, que tu recomendación me parece muy sana. El primer arranque, decir, bueno, el 1 de julio empieza este periodo donde tenemos que generar ya, empezar a implementar la digitalización de los libros, por lo menos acorde a lo normativo. Después, creo que en el integral, nosotros desde Auditoría y Control Interno, tal vez los colegas quieran participar en el chat con alguna también pregunta o algo, pero yo sintetizo de que el primer punto es esta sugerencia que hiciste vos. Armamos un equipo de digitalización dentro de la entidad, interdisciplinario, lo mencionaste, donde el Departamento de Compliance, Auditoría y Control Interno deberían de estar presentes en esa etapa de incluir puntos de control, incluir, expliquen o muéstrenos cómo van a ser las auditorías de los logs, entonces que esté también el de seguridad informática de la entidad, donde dé su opinión, igual que lo daremos nosotros, sobre ir haciendo validaciones e ir incorporando valor agregado en interdisciplinario, para que el producto final cuando salga, no solo sea que trabajaron analistas funcionales, desarrolladores, a veces participaron los proveedores externos de quienes alimentan la información para poder generar este libro digital, en definitiva, bajo los nuevos requisitos del formato que exige la SCN para cada uno. No hay que perder tampoco la vista desde cómo lo quiere y lo necesita la SCN y lo fijó, ¿no es cierto? Con lo cual creo que ese es el primer camino de arranque a efectuar y transitar, y no quedar afuera nosotros desde Auditoría y Control Interno, desde cómo se va a hacer todo ese proceso de elaboración de los libros digitales, sino colaborar en la parte probatoria, después cuando tengamos que explicar si ese libro no solo está registrado, sino que todos los elementos de soporte que, como mencioné hace un rato, tienen su resguardo
con un apetito de riesgo razonable, una seguridad razonable, porque como bien dijiste, no les vas a dar firma digital a todos los empleados de la compañía, que es carísimo, pero sí medidas de las 3 que vos mencionaste, cada uno elegir, bueno, a esto le daremos esta firma electrónica, a estos otros esto, y a estos, y qué medidas podemos agregar para que lo que nos trajo el asegurado como solicitud de cobertura quede demostrado que es verdadero, el desistimiento de un reclamo, ya sea de siniestro, también sea valedero, es un elemento importante, un desistimiento. Entonces, ese tipo, estoy diciendo ejemplos concretos nada más como para decir, ponerle valor y prioridad a cada elemento, ¿no es cierto? Para que tengan una idea, nosotros estamos implementando una empresa muy grande agropecuaria para todos los contratos de compraventa de granos, que son varios miles de millones de dólares anuales. Una infraestructura de clave pública en la nube, por ejemplo. Digo, esto es una opción distinta, ¿no? Y hay otras opciones en el mercado, donde hay una autoridad de registro dentro de la empresa que tiene la operación que puede determinar a quién le habilita un certificado. Entonces creamos un esquema para este tipo de documentos, que son contratos de entre $250.000 y $600.000 o más para arriba, donde el suscriptor del certificado tiene que ir la primera vez con el acuerdo de suscriptores que realizó en la página, con validación biométrica, la captura del DNI, los datos, etc. Imprime ese documento y lo lleva ante un escribano, lo firma ante escribano, lo envía a la empresa lo carga, autoriza a través de la autoridad de registro la emisión del certificado, y el usuario puede crear su clave privada, su contraseña de acceso a su clave privada y pública en la web, que queda de manera segura, y puede firmar con el celular después, con el mismo nivel de seguridad que el que veníamos hablando de esta infraestructura. Con lo cual, hoy en día hay un montón de opciones. Cada opción no es para todos. Digo, no hay una opción para todos, no se resuelve todo de una sola manera, pero hay un montón de opciones. Lo que hay que armar es este equipo que salga a decir, bueno, a ver, ¿qué tecnología necesitamos? Primero definamos valor jurídico y riesgo jurídico de cada documento. Después, definamos cómo cubrimos estos riesgos y cuál es la mejor manera. Como vos dijiste, asumiendo determinados riesgos, pues si no, la vida sin riesgos no es vida. Digo, o sea, algún riesgo tiene que asumirse, bueno, no hay negocio. ¿No? Pero el mismo que asumimos cuando alguien nos firma hológrafamente. Tampoco creamos, digo, es ridículo pensar que es totalmente. Tiene plena validez y que no puede ser... tengo un ejemplo personal mío. Yo hice una causa penal por una falsificación de una firma mía y llegó a peritos caligráficos y llegaron a decir que no era la mía, pero no llegaron a decir que el que había firmado era el que yo estaba acusando que me había firmado. Y bueno, y pretendí seguir como querella diciendo, no, fue él. O sea, tómenle a todas las medidas. No lo logré. O sea, llegar a un punto en donde... Ahora, con una firma electrónica, eso podría ser más difícil, podría ser más fácil de demostrar en muchos casos. Seguramente, coincido contigo plenamente, porque se dejan muchas más huellas, muchísimas más huellas e indicios que sirven de prueba, ¿cierto? Entonces, tal cual, coincido contigo que la tecnología, no solo como dice trilladamente el dicho ese de vino para quedarse, sino que nos mejora la vida, nos globaliza, pero también nos da mayor seguridad. Yo, contrariamente a lo que piensan muchos, tengo sí muchos temores en muchas cosas digitales, pero también digo que hay mucha trazabilidad en la información, que la gente que quiere hacer macanas o que quiere falsear cuestiones, porque también los que estamos en Auditoría contra el Interno participamos mucho activamente con antifraude, con nuestro departamento antifraude en seguros, que está creado también por el ente de Contralor, y justamente en el momento de ver cómo pisó el palito el que quiso hacer algo, te das cuenta de lo neófito que fue y lo poco cuidadoso, y cómo en definitiva le sacas un desistimiento en 3 minutos, ¿cierto? Porque le empezás a mostrar toda la huella que dejó. Por supuesto que si no es un fraudulento sofisticado, es fácil voltearle el elemento de prueba. Cuando son sofisticados, que no hay tantos en definitiva, porque son muy profesionales y no están muy dedicados a tratar de engañarnos a las compañías de seguros, sino que supongo que se dedicarán a bancos, ¿no es cierto? Entonces no nos estamos viendo con muy sofisticados, ¿no? Claro. Pero bueno, Juan Pablo, realmente muy enriquecedor. No sé si alguno de los presentes querrá hacer alguna tal o alguna pregunta. Para mí has bajado a terreno, como bien dijiste vos en tu exposición,
muchas de las cosas que para nosotros era una caja negra, vuelvo a repetir, de cómo era el proceso, y nos está permitiendo también revisar las medidas desde adentro, nosotros como auditores y compliance y control interno, de cómo este proceso que está adentro, que es tan tecnológico, parece tan tecnológico, en definitiva siempre se convierte en un algoritmo, y el algoritmo es revisable, y trabajando en forma disciplinaria, interdisciplinaria, perdón, no me salía la palabra, con el departamento de informática, con quien yo en la pandemia prácticamente deben pensar que hemos formado una pareja, porque la verdad que trabajamos de una manera mancomunada, terrible, porque en la pandemia nos encontró a nosotros los auditores, los de control interno, a tener que tocarle el timbre mucho más veces a los de sistemas que estén de nuestro lado, de seguridad y de resguardo, y escucharlos y que nos expliquen, ¿no? Como hoy vos un poco también nos abriste esta ventana, ¿no? Agradecidos inmensamente de tu participación, de tu ilustración, por supuesto que nos vas a acompañar en todo el proceso que vamos a estar de digitalización y de libros, te vamos a seguir consultando seguramente cuando tengamos dudas vinculados a lo jurídico, porque vos como abogado nos das también esa visión que nosotros también consultamos mucho en el interdisciplinario, que es con los abogados, porque a la larga, cuando después en una prueba, en un juicio, tenemos que hacerlo valer, ¿a quién vamos? A nuestro médico de cabecera, que es el abogado, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por todo. Un placer. Ojalá que haya podido cumplir el objetivo, que era, como vos dijiste, bajar al llano de qué estamos hablando, qué son estas tecnologías, para qué sirven y por qué es importante que conozcamos para qué sirven y qué tipo de tecnologías hay. Obviamente es más largo, podemos hablar días sobre los distintos esquemas de validación de identidad, los distintos esquemas de firma, los distintos esquemas de certificación, de logueo, de firma de logs y demás. Hay un montón de temas para charlar. Está el tema de blockchain, que no hablamos, y es un gran registro distribuido que va a ser cada vez más importante en las empresas para para el registro de los hashes, para decirlo así. Tenemos un montón de documentos con hashes. Bueno, registrémoslos en la blockchain y nos quedamos tranquilos. Hagamos una cadena de hash. El día que hace falta demostrar que todos esos documentos no fueron modificados y demás, podemos demostrarlo, que no significa, los documentos pueden estar encriptados, pero es más fácil si yo tengo como un timestamp, tengo un tiempo, una fecha, en un momento en el cual ese documento existía. Entonces, bueno, no me podés decir que ese documento no existió. Entonces hay un montón de tecnologías que van a ir jugando en estos procesos. El registro en la blockchain cada vez empieza a ser más común en distintas áreas, y también va a haber blockchains privadas. Bueno, hay mucho para hablar de blockchain, con lo cual otro día, si quieren, charlamos de eso y de cómo se viene por ese lado. Pero espero, insisto, haber podido bajar a tierra un poco estas problemáticas, y bueno, estoy a disposición. Cualquier duda, mi mail es jpaltmark@altmark-mediobrena.com.ar. Me encuentran en LinkedIn y cualquier cosa me preguntan. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Acá la audiencia está agradeciendo por el chat. Lali también, no sé si vos querés hacer algún comentario. De lo contrario, bueno, ya cerramos el comité de trabajo de hoy, y muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Muchas gracias, que tengan una linda jornada. Sí, sí. No, para recordarles que la semana que viene tenemos el ENAI, 22 y 24 de junio, así que ingresando a la página del IAIA pueden ver toda la info ahí, van a ver el banner principal, y pueden ingresar ya al programa que está completo. Vamos a tener exposiciones internacionales, así que bueno, más que nada recordarles eso, el aviso parroquial. Perfecto, por supuesto. Sí, nuestro encuentro anual. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Hasta a luego. todos. Que tengan una linda jornada. Gracias. Igualmente.